Te damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Quiero animarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 51, por favor. Isaías 51. Verso 7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. El Señor está diciendo que escuchemos. ¿Quiénes? Los que conocemos justicia. Nosotros conocemos la justicia gracias a la obra del Señor Jesucristo, a su obediencia al Padre por muerte de cruz por nosotros. Él nos hizo conocer justicia, ser limpiados de culpa, ser limpiados de pecados. Él nos hizo experimentar lo que es vivir en paz con Dios. Y todo eso se llama justicia. De manera que nosotros somos los que conocemos justicia, hemos experimentado la justicia de Dios. Y dice, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Dios ha prometido que Él escribirá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Enseguida dice, no temáis afrenta de hombres. Hoy en día creo que estamos viviendo eso, afrenta de personas que están movidas por tinieblas, por emociones totalmente aflictivas para ellos, tóxicas, la ira, el odio, el resentimiento. No temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes. Creo que Dios está hablándonos al corazón. Verso 12 de Isaías 51, unos versos adelante dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres que son como el heno? ¿Quién eres tú para que tengas temor? ¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales y de los hijos de los hombres que son como el heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Todo el día, sin cesar, has temido el furor del que aflige, cuando se dispone a destruir. ¿Pero dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Si ustedes meditan en esta palabra, encontrarán que este verso 14 es una promesa absolutamente para nosotros en este tiempo. Hemos vivido como presos en nuestra propia casa, en nuestra propia habitación. Es algo absolutamente terrible lo que hemos estado viviendo y viendo. Pero el Señor dice, el preso agobiado será libertado pronto. Hay una libertad que Dios va a proveer y es una libertad que se dará pronto. Estamos confesando esta palabra en contra de todo lo que nuestros ojos físicos ven. Nosotros somos personas de fe en la palabra de Dios. Nuestra realidad es lo que dice la palabra. Nuestra realidad no son las circunstancias que las tinieblas ponen delante de nuestros ojos físicos. Nosotros tenemos una realidad diferente, es la realidad que nos da la palabra de Dios. Y esa realidad que Dios está dando es esta. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra. No creamos que esto va a durar hasta nuestra muerte. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Creo que es algo absolutamente poderoso para este tiempo. Te damos gracias porque tú soplas tu Espíritu Santo sobre nuestros oídos y sobre nuestros ojos espirituales para que podamos oír en el Espíritu lo que tu Espíritu dice, Señor amado. Sabemos que aunque tengamos oídos físicos y ojos físicos, ellos no pueden percibir lo que dice el Espíritu. Necesitamos los oídos y los ojos espirituales
Y en esta noche pedimos de ti, sopla tu espíritu con el poder de resurrección, vivificando los sentidos del hombre espiritual que hay en nosotros, Señor. Que podamos ver y oír a tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en esta noche y te damos tantas gracias, Señor. Te oímos, Señor, en el Espíritu, los que conocemos tu justicia. Somos pueblo en cuyo corazón está tu ley, bendito Señor. No tememos, oh Dios, afrenta de hombres, ni desmayamos por sus ultrajes. No, Señor, porque tú eres nuestro consolador. Gracias, Señor, por despertarnos con estas preguntas. ¿Quiénes somos nosotros para que tengamos temor de los mortales? ¿Quiénes somos nosotros para que tengamos temor de los mortales? Padre de gloria, tú nos redimiste, tú nos rescataste de la esclavitud al pecado, Señor amado, de la esclavitud a la culpa, Señor, de la esclavitud del temor. Tú nos rescataste y decimos a todos aquellos que han venido en contra nuestra con furor, Señor amado. A todos ellos les decimos, ¿quiénes como nosotros que hemos sido rescatados por Jehová de los ejércitos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes como nosotros nos levantamos a proclamar lo que somos por el poder de resurrección, el amor y la misericordia tuyos, Padre nuestro? ¿Quiénes como nosotros a quienes tú has rescatado, bendito Dios? Alabanzas a ti, Padre de gloria. Señor, no permitas que nos olvidemos de ti, nuestro Hacedor. Tú que extendiste los cielos y fundaste la tierra. El Todopoderoso, Señor, te proclamamos en el día de hoy. Aquel que con su muerte destruyó, anuló el poder del diablo, de todos sus demonios, y nos rescató del temor a la muerte. Gracias, Señor, que no nos olvidemos de ti, nuestro Hacedor, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Líbranos de estar temiendo durante el día en forma continua el furor del que aflige, Señor amado. Líbranos del temor del furor del que aflige, Señor, cuando se dispone a destruir. Líbranos del temor, Señor amado. Te miramos a ti, Padre de gloria, y declaramos que tú y el Señor Jesucristo nos dan amor con fe. Padre de gloria, en el nombre de Jesús, danos amor con fe. Danos amor con fe, Señor. No solo somos amados de ti, sino que tú nos das revelación, Señor amado. Tú das revelación al nuevo hombre que hay dentro de cada uno de nosotros, a la nueva mujer. Gracias por esa revelación, Señor amado. Por eso pedimos en esta noche, danos amor con fe, porque la fe es activada por el amor tuyo, bendito Padre. Gracias, Señor. Tú dices acá que preguntemos, ¿dónde está el furor del que aflige? ¿Dónde está el furor del que aflige? ¿Por qué? Porque el preso agobiado será libertado pronto, Señor. Libértanos pronto, Señor amado, liberta. Que todo preso agobiado sea libertado pronto, bendito Padre, en el nombre de Jesucristo. No morirá ningún preso en la mazmorra, ni le faltará su pan, Señor amado. No morirá ninguno, oh Dios, ninguno, porque tú te revelarás y tú salvarás, como estás diciendo, Señor. Bendito seas, bendito seas. Proclamamos esta palabra como una sentencia salida del trono tuyo, Señor amado. Y soltamos esa sentencia sobre el planeta Tierra, Señor, sobre cada ciudad, sobre cada población, sobre toda lengua, sobre toda tribu, sobre todo linaje. Soltamos esta sentencia tuya y declaramos que el poder del Espíritu Santo de Dios la hace realidad, Señor amado. Tú cumples todo propósito de bondad que hay en tu corazón y toda obra de fe mediante el poder del Espíritu Santo, mediante el poder de resurrección. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recibimos el obrar tuyo, Señor, conforme a la palabra que hemos soltado en esta noche, Señor amado. Gracias. De igual manera te pedimos, oh Señor de gloria, derrama en esta noche espíritu de revelación y de sabiduría sobre todos y cada uno de nosotros, oh Dios. Que tu espíritu hable a nuestro espíritu lo que tú sabes que necesita cada uno. Habla de la palabra logos que vamos a revisar hoy. Habla a nuestro corazón
la porción que tú sabes que requerimos, bendito Señor. Danos el pan espiritual de cada día en esta noche, Señor amado, te lo pedimos. Danos el pan de cada día, Señor de gloria. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Bendito seas, Señor. En el nombre de Jesús recibimos tu espíritu de revelación en esta noche. Edifícanos como casa espiritual. Edifícanos tú mismo como sacerdocio santo. Edifícanos para que ofrezcamos sacrificios agradables a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea, Señor. Que la presencia y unción tuya sobre todos y cada uno de los que estamos en esta reunión quite el cansancio, la fatiga de una semana de trabajo, Señor amado. Y danos el estar despiertos, el estar atentos, oh Dios, el poder recibir todo lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Bendito seas por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Vamos a trabajar hoy fuerte, va a ser una noche espectacular. Para mí lo ha sido el vivir lo que voy a compartir esta noche. Quiero compartir ante todo de la experiencia personal que he tenido al vivir esta palabra que vamos a conocer hoy en la noche. Y sé que para muchos de ustedes va a ser una bendición. Anhelo que sea para todos una bendición muy grande. Estamos viendo que es necesario que nosotros, para ser totalmente libres de esa naturaleza adámica de pecado y de pecados, esa liberación solo se logra mediante la muerte. Y esa muerte para nosotros está en Jesucristo. O sea, Dios no obró la muerte directamente sobre nosotros, la obró en Jesús. Y si nosotros miramos y mantenemos nuestros ojos puestos en Jesús, con respecto a la muerte que Él experimentó, entonces nosotros también seremos libres de esa naturaleza adámica que tiende al pecado y a cometer pecados. Pero ustedes se habrán aún preguntado, ¿qué es tener los ojos puestos en Jesús? Y eso lo vamos a resolver esta noche con una profundidad y una sencillez asombrosa. Y sé que esto va a hacer que valoremos tanto la obra del Señor Jesucristo para nosotros. Vamos a revisar algo que es maravilloso. Vamos a revisar un tema que está relacionado con la palabra hebrea hatat. Y esta palabra tiene un doble sentido, un doble significado, con el cual vamos a entender qué fue lo que realmente hizo Jesús en la cruz para dar muerte al hombre de pecado que hay en nosotros. ¿Cómo es que Él nos pide que mantengamos los ojos puestos en Él para ser libres de esa naturaleza adámica? Vamos entonces a leer y nos vamos deteniendo como hacemos cada día en lo que el Señor nos pone a detener. La ofrenda por el pecado era el sacrificio que quitaba el pecado. Cuando ustedes leen el libro de Levítico, los primeros 7 a 9 capítulos, allí encontramos todas las diferentes ofrendas que Dios estableció para que el pueblo de Israel pudiera mantener una comunión con Él. Ustedes encuentran holocaustos, encuentran ofrendas por el pecado, ofrenda por la culpa, ofrenda de paz. Cada uno de ellos no era más que un aspecto de la obra de Jesucristo como el último y gran sacrificio definitivo que Dios proveía para que el mundo pudiera ser redimido, rescatado. Hoy vamos a revisar qué es esa ofrenda por el pecado y por qué esto nos ayuda a que sepamos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, para que realmente la muerte de Él se convierta en nuestra muerte en cuanto a la naturaleza vieja. Entonces dice acá, la ofrenda por el pecado era el sacrificio que quitaba el pecado. Entonces llevaba el hombre un animal como ofrenda por el pecado, y ese animal era el sacrificio que quitaba el pecado del hombre. El día de la expiación, acuérdense que el día de la expiación se celebraba solo una vez por año, en que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por sí mismo, por el pecado de él, pero también ofrecía sacrificios por el pecado de todo el pueblo. Y el sacerdote, el sumo sacerdote, solitario, porque nadie podía acompañarlo,
ingresaba en el tabernáculo hasta el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote allí, en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, diríamos que hacía una transacción con Dios. Él presentaba la sangre de los sacrificios por el pecado del pueblo y Dios, a cambio, era lo que ellos siempre buscaban, les daba el perdón de esos pecados. De eso dependía el año que comenzaba después de ese día de expiación. Entonces, está haciendo aquí referencia a eso. El día de la expiación era este sacrificio que quitaba todos los pecados de la nación. El Mesías es el sacrificio que quita el pecado del mundo. Así, la ofrenda por el pecado, allá en Levíticos, es una sombra de Él, una sombra de Jesucristo. En hebreo, la ofrenda por el pecado se llama hatat, traduce sacrificio expiatorio. Ese cordero que se ofrecía como ofrenda por el pecado era el sacrificio que iba a quitar la ira de Dios justa sobre el hombre por los pecados que había cometido. A ese sacrificio en hebreo, tal como aparece en los versículos de Levíticos que hablan de la ofrenda por el pecado, a esa ofrenda se le llamaba hatat. Así que el Mesías, Jesucristo, hablando de él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo es el hatat que Dios nos proveyó. Pero esta palabra tiene un doble significado. Por un lado significa la ofrenda por el pecado, pero por otro lado significa el pecado mismo. Esto que parece como extraño, realmente tiene el poder de lo que Jesús obró en la cruz para con nosotros. Entonces pongámosle toda nuestra atención, por favor. Así que el Mesías es la ofrenda por el pecado, el hatat. Pero esa palabra tiene un doble significado. Por un lado significa la ofrenda por el pecado, pero por otro lado significa el pecado. ¿Qué quiere decir eso? El sacrificio se convierte en eso mismo que quita. El cordero que se ofrecía en Levíticos era el sacrificio que iba a quitar el pecado. Pero el sacrificio se convertía en el pecado mismo. El cordero se convertía en el pecado mismo. Eso es muy interesante. Ya van a ver más adelante por qué. Esto no lo teníamos nosotros claro en nuestra vida cristiana, en nuestro entendimiento de la obra de Cristo. No lo teníamos claro. El sacrificio se convierte en eso mismo que quita. O sea, el sacrificio que se ofrecía por el pecado se convertía en el pecado mismo. Jesucristo es el sacrificio que se ofrece por el pecado y Jesucristo se convierte en el pecado mismo. Ahora vamos a ver la implicación práctica que tiene esto. Así que, para que el Mesías quitara el pecado, debía convertirse él mismo en el pecado. Para que Jesús quitara el pecado de nosotros, él debería convertirse en el pecado mismo. Ese es un misterio que tenía Dios escondido. Este misterio del hatat también aparece en el Nuevo Testamento. La Escritura dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero nosotros lo hemos tomado de una manera como a la carrera. Ah, sí, Jesucristo no conoció pecado, Él nunca pecó, pero Dios lo hizo pecado para que yo fuera hecho justicia de Dios. Y entonces lo que miramos, yo creo muy rápido es, yo ya soy justo, yo ya soy justicia de Dios. Sí, Dios hizo a Jesús que fuera convertido en el pecado mismo. Él, que era la ofrenda por el pecado, se convirtió en pecado para que yo fuera justo. Yo soy justo. O sea, miramos como el bien inmediato mío, el beneficio inmediato. Yo soy justo porque Él se convirtió en pecado. Pero a ver, lo que estamos diciendo de que pasamos muy rápido frente a esta revelación es lo siguiente. En el reino de Dios no puede haber nada ni nadie que no haya pasado por la cruz. Pero si ustedes ven, en tu experiencia y la mía, hemos pasado muy rápido frente a lo que es la cruz. Casi que le damos solo un vistazo. Ah, sí, ahí está colgado. Jesús fue el sacrificio por los pecados. El que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Sí, yo soy justo y entro. Óyeme, como que casi ni me percibo exactamente de quién fue el que me dio la entrada. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Y debido a que entramos como tan rápido,
pasamos de manera fugaz frente a la cruz, vivimos vidas que son tibias y vidas que no corresponden a la vida santa que Dios anhela que tenga su pueblo. Vamos a ver enseguida por qué. Ahora, es una noche buena, porque Dios está hablando cosas maravillosas para que puedan ustedes realmente experimentar qué es que caminemos como un pueblo santo delante de Dios. Cuán práctico y cuán sencillo va a ser. Créanme que es una noche espectacular. No te sientas acusado de ninguna manera. Dios está en esta noche dándonos maravillas. Van a verlos ustedes más adelante. Y aún más, dice acá, aún hay más. Tanto el sacrificio como el pecado llevan el mismo nombre, el Hatat. Tanto el sacrificio como el pecado llevan el mismo nombre. Entonces, a ver, el sacrificio se convierte en el pecado, primera cosa. Pero algo más, el sacrificio toma también el nombre del pecado. No solo se convierte en el pecado, toma el nombre del pecado. Esto significa no solo que el sacrificio lleva el nombre del pecado, o sea, el cordero tomaba el nombre del pecado. Jesús tomó el nombre de cada pecado que nosotros cometimos. Entonces, no solo Jesús tomó el nombre de cada pecado que nosotros cometimos, sino que el pecado lleva el nombre del sacrificio que quita el pecado. Hay un intercambio de nombres. Jesús toma el nombre de cada pecado tuyo, pero cada pecado tuyo toma el nombre de Jesús. Cada pecado lleva el nombre de la ofrenda por el pecado. El Mesías, Cristo, es la ofrenda por el pecado. Esto significa que si cada pecado lleva el nombre del sacrificio, entonces cada pecado lleva el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús los tomó sobre él como si fueran sus pecados. Él tomó los pecados de ti como si fueran los de él. Y por eso él le pone el nombre, le pone una pertenencia. Yo tomé los pecados de este hombre sobre mí y por lo tanto diríamos, si los tomé, son míos. La pregunta es, ¿y por qué tú sigues llevando pecados encima y la culpa de pecados y la memoria de pecados si no te pertenecen? Si tú has creído que el pecado toma el nombre de Jesús y Jesús tomó el nombre del pecado, cuando tú no sueltas, no te despojas de los pecados, estás llevando algo que no te pertenece. Estamos negando la obra del Mesías en la cruz. No hemos entendido que Él fue la ofrenda por el pecado. Él se convirtió en mis pecados, en pecado por pecado, pero además Él le puso su nombre a los pecados que tomó sobre Él. Él tomó nuestros pecados sobre sus espaldas. Ahora son de Él. Y debido a que son de Él y los toma como Él, el juicio de Dios, la ira de Dios vino sobre Él en la cruz, porque realmente Dios los vio como si fueran de Él. Esto es muy poderoso. En cada uno de sus pecados, tuyos, míos, está escrito el nombre de Dios. Significa que todos tus pecados y los míos le pertenecen a Él. Significa que ya no le pertenecen más a usted. Y mantener lo que no le pertenece constituye un acto de robo. Así que, entréguele a Dios lo que le pertenece y lo que es de Él. Si hemos creído que Jesús es la ofrenda por el pecado, estamos prácticamente, yo diría, empujados, obligados con el entendimiento que tenemos, a desprendernos de todo pecado porque están sobre Él y son de Él. Él los tomó como de sí mismo. Él se volvió el pecado y le puso nombre al pecado nuestro. Su nombre lo puso sobre el pecado nuestro. Práctico de esto. ¿Todo esto qué tiene que ver, pastor? Bueno, tiene que ver con tu vida y la mía. Entonces, a ver, la primera pregunta que hacemos es esta. ¿Nosotros hemos hecho una confesión de pecados, pregunto, con este entendimiento? A ver, yo les cuento. Yo en mi vida alguna vez hice una confesión de pecados.
Yo me senté en una silla, alguien me comentó hace 42 años, me dijo, Gonzalo, siéntate, ponte en la presencia de Dios y vas a confesar, pídele a Él que te acompañe cronológicamente, confiesa tus pecados de cuando fuiste un niño, confiesa tus pecados como adolescente, cuando entraste en la época de adolescencia y madurez, pecados sexuales, cuando empezaste a conocer a lo mejor mundo espiritual, todos los pecados de ocultismo, si leíste horóscopos, si fuiste a leer tabla ouija, si fuiste a una reunión espiritista, Gonzalo, todo lo que tiene que ver entonces con el mundo ocultista. Luego viene todo lo que son los pecados, mentir, adulterio, fornicación, infidelidad, mentira, engaño, malgasto, robos. A ver, vas a confesar tus pecados. ¿Y para qué? No, pues para que usted sea libre de ellos. Ah, no, pues yo quiero ser libre de eso. Entonces me senté 2 horas. Y allí, delante de Dios, empecé a que Él me acompañara cronológicamente. Hice una confesión de pecados. Y bueno, seguí mi vida cristiana. Pero empecé a notar que con cierta periodicidad me atacaban nuevamente el recuerdo, la memoria y el peso de esos pecados. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo me desembarazo de esto? ¿Por qué no me he desembarazado de todo esto? ¿Por qué vuelve nuevamente a mi corazón y a mi mente esto? Quiero que observen, entendiendo esto, si yo empiezo a hacer una confesión de pecados con esta revelación, con este entendimiento, entonces yo voy a tener esta situación delante del Señor, como si estuviera delante de Él y Él en la cruz. Y yo le podría decir, Señor, tú moriste, tú tomaste todos mis pecados en la cruz, moriste por ellos, Señor amado. Te confieso, Señor, mi pecado de adulterio. Pero en el momento en que yo confieso que yo tuve y anduve en pecado de adulterio, inmediatamente, en fe miro a Él y le digo, Señor, tú te volviste mi adulterio. Veo en la cruz, en ti, mi adulterio, Señor. Ahora, mira a ese hombre. No había nada sobre su piel diferente al color rojo de su sangre. Mira esa muerte por tu adulterio, porque Jesús se volvió tu adulterio en la cruz. Y permite que Dios derrame en tu corazón la tristeza por haber cometido adulterio. Adulterio que hizo que Jesús se volviera eso, tu adulterio en la cruz. Permítele eso, de ese espacio, con tus ojos cerrados. Dile, Señor, aquí estoy. Señor, vienen memorias de adulterio a mi vida. Vienen de cuando en cuando deseos engañosos de adulterio nuevamente a mi vida. Señor, si hay deseos es porque algo de esa naturaleza no ha muerto realmente, de esa naturaleza adámica. La naturaleza adámica es el viejo hombre que estuvo corrompido por los deseos engañosos. Señor, yo fui un adúltero. Y mi adulterio, Señor, lo veo en ti. Tú te volviste en la cruz mi adulterio, Señor. Tú te volviste en la cruz el deseo engañoso de adulterar. Tú te volviste mi pecado, Señor. Y guarda silencio. Y date un espacio para mirarlo a Él, convertido en tu adulterio en la cruz. Y vas a sentir una tristeza que derrama Dios en tu corazón. Una tristeza que es según Dios. Una tristeza y unas lágrimas que son para arrepentimiento que producirá salvación de una vez por todas. Señor, yo en muchas áreas de mi vida fui un fraude. Hubo personas para las que yo fui un fraude, Señor amado. Estoy aquí delante de ti, frente a la cruz, despojándome del fraude que yo fui para muchas personas. Y sé por fe que tú en la cruz te volviste el fraude que era yo, Señor amado. Te veo siendo el fraude, Señor, que fui para muchos. Señor, estoy aquí delante de la cruz para declarar, Señor, yo soy un hombre egoísta. Estoy confesando mi pecado de egoísmo porque quiero despojarme de ese pecado, de esa naturaleza. Tú tomaste mi egoísmo. Tú te volviste mi egoísmo en la cruz.
Y una vez que hagas esas confesiones, una por una de los pecados que aún traen a ti deseos engañosos, de volver a ellos. Señor, fui adicto a las drogas, pero hoy me despojo de la adicción. Tú la tomaste sobre ti. Tú te volviste mi adicción. Tú te volviste en la cruz mi pecado. Y si después de hacer por un tiempo, delante de Él, confesión de esos pecados, empezando por aquellos que aún te atormentan, te incitan, causan deseos en ti. Si después de hacer una confesión como lo estás viendo, como lo estás oyendo, detenidamente, amado, si tú quieres ser libre, no puedes pasar de manera fugaz frente a la cruz. Detente. Párate delante de ella. Míralo a Él. Pon tus ojos en Él. Míralo a Él hecho tu pecado, tus pecados, uno por uno. Date el espacio de llorar por esos pecados. Permítele a Dios poner su tristeza en tu corazón. Y después de hacerlo, dígale: Señor, y te doy gracias, porque tú te hiciste, te convertiste en mi adulterio, te convertiste en mi egoísmo, te convertiste en mi adicción. Y estando convertido en cada uno de mis pecados y en todos mis pecados, moriste. Con tu muerte le pusiste fin a la adicción. Con tu muerte le pusiste fin a mi egoísmo. Con tu muerte le pusiste fin al adulterio, Señor amado. Gracias, gracias, porque proclamaste: consumado es. Llegó a su final, no más en mi vida, Señor, no más. En tu muerte está mi muerte, en tu muerte está mi liberación. Bendito seas, bendito seas. A esa tristeza que le vas a permitir a Dios que ponga en tu corazón, a esa tristeza se le llama el camino al arrepentimiento. No sé si después de uno ver en el Espíritu a Jesús hecho pecado por pecado tuyos, no sé si después de eso en ti habrá una mentalidad de querer volver a pecar. Yo siempre pregunté por qué el Señor en Hebreos dice que nosotros no podemos volver a pisotear la sangre y pensar que nuevamente puede haber arrepentimiento, porque no lo habrá. Yo decía: ¿de qué se trata esto? No entiendo. Si uno no pasa fugaz frente a la cruz, sino se detiene ante la cruz, se detiene ante Él crucificado, se detiene ante Él convertido en cada pecado. Si tú lo haces, ten la certeza que habrá una mentalidad diferente. Habrá un arrepentimiento. Habrá una mentalidad totalmente distinta con respecto al pecado. Pero si no te detienes frente a la cruz, para ti el pecado no es más que un concepto mental, no es una vivencia del corazón. ¿Sabe qué es lo primero que trae intimidad con el Señor? En mi experiencia te lo quiero decir. Lo primero que me hace sentir íntimo con Él es que Él se haya vuelto cada uno de mis pecados. Para mí lo hace tan cercano a mi corazón. Es una intimidad que realmente dolería traicionarla, dolería ir en contra de ella. Nuestros ojos puestos en Jesús. Nuestros ojos puestos en Jesús. Allí es donde encuentras tu muerte. Allí es donde el hombre adámico muere. Sus pecados mueren. Su naturaleza muere. La muerte de todo ello está en Jesucristo, está en el hatat, en la ofrenda por el pecado. Créeme que esta vivencia cambiará tu vida, cambiará el corazón. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a traerte a memoria cosas que Él quiere. Quiere que trates deteniéndote frente a la cruz. No pases fugazmente con las cosas que vienen a tu cabeza. Muchas veces, o algunas veces, de cuando en cuando tengo sueños. Sé que las tinieblas también quieren afectar mi espíritu, mi mente. Sueños en los que en el sueño a lo mejor está buscando avivar un deseo engañoso,
del viejo hombre corrompido que había en mí. ¿Saben qué hacía yo antes? Me desperté y decía, yo rechazo eso. No, yo no quiero eso. No lo acepto en mi vida, en el nombre de Jesús. Pero sin embargo podía volverse a repetir. Y ¿por qué está repitiendo esto? Hoy en día tengo un sueño de esos. ¿Y saben qué hago? Nuevamente voy a la cruz y me detengo. Y digo, Señor, anoche tuve un sueño con respecto a tal tema. Y en mí hubo un deseo. En el sueño yo sentía algo placentero, allá en lo más interior, muy leve, pero había algo. Señor, miro nuevamente a ti, mis ojos puestos en ti. Tú te volviste ese pecado. Y nuevamente estoy ahí. Tú te volviste ese pecado, Señor. Moriste y contigo murió. Consumado es. Final. No puede volver a darse en mi vida, Señor. Final. Consumado es. Consumado es. No basta con decir no lo quiero, no lo acepto, lo rechazo. No, llévelo a la muerte. ¿Dónde está la muerte de todo eso? En Jesucristo. Mirando a que Jesús es la ofrenda del pecado que se volvió tu pecado. Mirando a Jesús que tomó el nombre de tu pecado, pero mirando al pecado que ahora tiene la marca de Jesús sobre él. A todo deseo engañoso le pongo el nombre de Jesucristo en este día. Declaro que debes estar sobre él en la cruz. Y allí fuiste eliminado, allí muriste. Te declaro muerto en el nombre de Jesús. Te declaro muerto. Te declaro con poder totalmente destruido sobre mi vida. En el nombre de Jesús. El hatat, la ofrenda por el pecado. Ahora, hay un concepto que es exactamente el mismo. Y es increíble que se den porque te va a ayudar. Y habiendo entendido lo que hemos visto, vas a ver que vamos más rápido. Vamos a estudiar otra palabra que tiene que ver ¿con qué? Con la ofrenda por la culpa. O sea, wow, estamos entrando, dijéramos, a experimentar y entender el libro de Levíticos con una revelación del Nuevo Testamento. Vamos a revisar la palabra asham, que es culpa. ¿Se acuerdan ustedes que también había una ofrenda por la culpa, no? El pecado tiene que ver con nuestras acciones. Esas acciones generaron ira en el corazón de Dios, justa. Dios en Jesús hace que Él se convierta en nuestro pecado y que el pecado tome el nombre de Él, que solo debe estar sobre Él. Tus pecados deben estar solo sobre Jesús. Jesús les puso el nombre de Él, le pertenecen a Él. Él murió por ellos, los tomó sobre Él mismo. Pero la culpa, que es ese sentimiento interior que tenemos cada uno de nosotros, ¿cómo se trata? ¿Por qué la palabra dice que Jesús nos libra, nos limpió de la culpa? Entonces vamos a leer y van a encontrar un paralelo precioso entre este tema y el anterior, de manera que vas a poder estar orando simultáneamente por ambos temas, ir a la cruz por ambos temas. En Isaías 53 se encuentra la profecía del Mesías sufriente. Con todo eso, dice la Escritura, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. En tiempos antiguos, uno de los sacrificios que se ofrecían en el templo era llamado el asham. El asham era la ofrenda por la culpa. Quitaba la culpa de aquel que ofrecía esa ofrenda, ese sacrificio. Asham también tiene otro significado. Asham también significa la culpa. O sea, volvemos al mismo principio que tiene Dios. Así como la ofrenda por el pecado se volvía el pecado y tomaba el nombre del pecado, aquí lo mismo, ¿no? Entonces, la culpa funciona igual. Asham también significa la culpa. O sea que la ofrenda por la culpa se vuelve la culpa misma. Así como la ofrenda por el pecado se volvía el pecado mismo. Por eso es un principio paralelo, exactamente igual. Y te va a ayudar grandemente. Parece contradictorio que sea la ofrenda por la culpa y la culpa. Sí, pero van juntas. La ofrenda por la culpa solamente podía quitar la culpa de quien la ofrecía, convirtiéndola primero en la culpa. Jesús solo podía quitar el pecado de nosotros si Él se convertía en el pecado. Jesús solo puede quitar la culpa que hay en ti si Él se vuelve la culpa. Ese sentimiento que se llama culpa, que es una vergüenza, que es el resultado de que tú juzgas tu propio comportamiento y dices, wow, qué pena, qué vergüenza haber hecho esto. Para ser libre de ese sentimiento, debes saber que Jesús, que es la ofrenda por la culpa, Él se vuelve la culpa misma. ¿Cómo te despojas de la culpa que llevas por los pecados cometidos? Mirando a Jesús en la cruz.
deteniéndose allí y creyendo que él se volvió ese sentimiento de culpa. Jesús se volvió ese sentimiento de culpa. Ese sentimiento de culpa está en la cruz. Ese sentimiento es Jesús mismo en la cruz. Y si Jesús muere, el sentimiento muere, no existe. Tú lo quitaste de ti y lo pusiste en Jesús, se volvió Jesús. Y si muere, no existe. Si no entendemos esto, creo que es difícil librarse de la culpa. Entonces, por ratos te sientes libre, vuelves a sentir la culpa y estás entrando y saliendo de la culpa, entrando y saliendo de la culpa. Pero no tienes un estado interior constante de sentirte libre de la culpa. ¿Cómo se relaciona todo esto con lo que ha leído en Isaías 53? La profecía de Isaías describe al Mesías como herido, traspasado y aplastado por nuestros pecados. Pero en hebreo va más allá y dice que su vida se convertiría en un Asham. Es increíble, porque Asham es la misma palabra que usa en Levíticos para los sacrificios animales ofrecidos por los sacerdotes para redimir al culpable. Pero aquí no se utiliza para hablar de un sacrificio animal, sino de una vida humana, el Mesías. Él es el Asham, Él es la culpa. Y eso significa que Él muere no solo para quitar nuestra culpa, sino que Él también se convierte en la culpa. Por lo tanto, cuando usted lo ve a Él en la cruz, está viendo clavada en la cruz, sí, la culpa de usted clavada en la cruz. Y si el Mesías es el Asham y el Asham es la culpa, entonces si el Asham muere, también ha muerto toda su culpa, toda su vergüenza y todos sus lamentos. Todos ellos han muerto y se han ido completamente y para siempre. Consumado es en el sacrificio por la culpa. Tome los lamentos, la vergüenza y la culpa que ha llevado en su vida. Entréguelos a aquel que es su Asham y suéltelos para siempre. Ejercicio práctico. Volvamos a lo que les comenté en el concepto anterior del Hatat. Señor Jesús, heme aquí, confesando mi adulterio. Te miro, Señor. Tú te volviste mi adulterio. Tú tomaste el nombre de mi adulterio y tú pones tu nombre sobre mi adulterio. Me estoy despojando del adulterio que hubo en mí y lo estoy entregando a ti. Me estoy despojando del viejo hombre adúltero porque tú te volviste ese hombre adúltero en la cruz. Y me estoy despojando de ese hombre adúltero, corrompido, adámico, corrompido por los deseos engañosos. Estoy poniendo ese hombre adúltero corrompido con todos los deseos engañosos que trae el adulterio. Te veo a ti convertido en ello, Señor Jesucristo. Pero no solo eso, tú te has convertido en la culpa, en la vergüenza de todo mi adulterio, Señor. Pero moriste, bendito seas. Le quitaste existencia al adulterio, a su corrupción, a sus deseos engañosos. Pero también, al morir, eliminaste la culpa que hay sobre mi vida por todo mi adulterio, Señor. Bendito seas. Y date espacio de estar ahí ante la cruz para que Él te imparta la revelación de la liberación que está obrando en tu vida. Permita que el Señor guíe ese proceso. Puede que hoy tengas media hora delante de Él, revisando cierto aspecto de tu vida. Pero a lo mejor Él en cualquier momento te llama y pone en ti, trae a memoria alguna cosa y tú dices, wow, esto es algo que también que afectó mi vida. Creo que el Espíritu Santo me está llamando. Tome un tiempo, puede ser al día siguiente, métase en ese proceso. Dígale al Señor, Señor, yo he pasado fugazmente frente a la cruz y por eso vuelvo a sentir culpable, vuelvo a estar nuevamente en deseos de pecado, vuelvo a estar en pecado, Señor. Porque pasé fugaz delante de la cruz, no tengo la liberación que tú dices que la cruz me dio. No estoy obteniendo toda la bendición que tu muerte proveyó a mi vida, Señor amado. Tu vida cambiará. ¿Sabes por qué con frecuencia Dios dice a través de sus profetas que la iglesia necesita arrepentimiento? ¿La iglesia? Supuestamente la iglesia es la esposa de Cristo, somos los que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios, conocemos Biblia. ¿Cómo puede ser que la iglesia necesite arrepentimiento? Está bien que hablen de arrepentimiento del impío, del pecador, del malvado, del perdido, pero arrepentimiento en la iglesia. No sé si te has preguntado eso. Yo me lo pregunté mucho tiempo. ¿Sabe Dios qué está buscando en este tiempo de COVID y de tantas cosas que están sucediendo? Tiempo para Él.
volvernos a Él. Tiempo para estar delante de la cruz y que Dios cambie la mentalidad nuestra con respecto al pecado, a los deseos engañosos del pecado y cambiarnos, lavarnos de culpa para que nos sintamos realmente limpios. Un gran propósito. Y ya ves cuán sencillo es. No luches. Jesús lo dio todo. Jesús lo proveyó todo. No pasemos rápidamente frente a la cruz. Detente. Detente, porque ahí está la bendición tan grande. ¿Y saben qué? Muchos me podrían decir, pastor, pero no, nosotros tenemos que estar mirando a Jesucristo resucitado. Te voy a decir algo en mi experiencia. Cuando tú pasas tiempo delante de la cruz, el mismo Señor empieza a manifestarse como el resucitado. Es como si de pronto Él permitiera que tú levantes tus ojos y lo ves a Él, ya no en la cruz, sino Él diciendo, vencí, vencí, soy el vencedor y estoy vivo. Y uno lo mira y dice, si tú venciste, yo vencí, yo vencí, yo vencí. Gracias, Señor. Y sentirás que la convicción es en lo más profundo de tu corazón, porque realmente experimentarás que has vencido el pecado, sus deseos engañosos, y has sido libre de la culpa, gracias a la cruz de Cristo. Puesto los ojos en Jesús, no en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba. La cruz es algo de arriba, es una obra eterna. La cruz se seguirá celebrando a través de la Pascua por toda la eternidad, porque en la cruz Jesucristo venció. Amén. Dos cosas que eran tan difíciles de combatir: el pecado y la culpa. El pecado con sus deseos engañosos. Y quiero, para terminar, que tomen una cita del libro, de la epístola a Efesios. En el Nuevo Testamento todos son epístolas, cartas, no se dice libros. Alguna vez un hombre muy erudito me corrigió. Dijo, pastor, venga, le doy un consejo. Le dije, a ver, cuéntame. Dijo, nunca vuelva a llamar a los escritos del Nuevo Testamento libros. ¿Cómo? Dijo, sí. Todos los escritos del Nuevo Testamento fueron cartas. Se llaman epístolas. Y solo los del Antiguo se llaman libros. Le dije, wow, gracias, gracias. No sabía eso. Era un erudito en el idioma español y en el idioma inglés. En otra oportunidad me dijo, nunca vuelva a decir entronar, pastor. ¿Cómo se debe decir? Le dije, entronizar. Yo tenía ya un corrector maravilloso. Y siempre después de cada enseñanza normalmente tenía algo que enseñarme. Vayan conmigo al capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer, si quieren, desde Efesios 4:17 para llegar al 4:22, que es el verso que quiero que tomen hoy en cuenta. Dice, la nueva vida en Cristo se llaman estos versículos. Tiene ese título en mi Biblia. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Cuando no damos tiempo a estar delante del Señor en la cruz, no estamos permitiendo que Él quite la dureza del corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Hoy estamos viendo algo más de la verdad que está en Jesús. La verdad es su muerte y lo que su muerte proveyó para nosotros. Proveyó el que seamos libres del pecado y libres de la culpa y libres de los deseos engañosos del pecado. Sigue diciendo acá. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Tengo subrayado en mi Biblia: despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. ¿En dónde se despoja uno del viejo hombre? ¿En un vestir? ¿Dónde nos despojamos del viejo hombre? ¿Dónde me quito la ropa vieja y la destruyo para nunca jamás volverla a vestir, ni volverla a ver? ¿Dónde? Ante la cruz. Ante la cruz. ¿Por qué llegué a estos temas? Dios me dio un sueño. En el sueño, yo quería bañarme, entrar a la ducha. Entonces, empiezo a desvestirme. Era como si yo estuviera en el aire viéndome a mí mismo en esa situación. Me quito una camisa, pero veo que debajo de esa camisa hay otra camiseta. Me quito la camiseta. Y una vez que me quito, hay otra camiseta, y entonces me quito otra. Y estoy quitando una y otra, como una cebolla. Una capa y otra capa y otra capa. Y yo creía que ya llegaba la última, y no, cuando me quito la última resulta que hay otra más. Y entonces yo estoy con todo el deseo de quitarme esa ropa, de quitarme, despojarme de eso, hasta que al fin logro quedar sin nada de ello. Me empecé a preguntarle al Señor: Señor, ¿qué me estás diciendo? No entiendo. Y el Señor me dijo: quiero que te despojes de tu viejo hombre delante de mí en la cruz. Devuélvete. Pasaste fugazmente ante lo más importante. Detente todo el tiempo que Dios quiera. Día, medias horas, días, meses, no importa. Detente. A ver si tu vida no cambia. Y a ver si Dios no puede llenarnos de su Santo Espíritu. Si Él realmente no podrá vivir su vida dentro de nosotros. Jesús no podrá vivir su vida enteramente en nosotros mientras tengamos algo del viejo hombre. El viejo hombre no puede heredar con el nuevo. No puede. Hay que vaciarse primeramente, desvestirse, quedar desnudo, sin ropa del viejo hombre. El Señor no va a venir a poner su vestido, no nos va a vestir de Cristo poniendo el vestido de Cristo sobre una camisa del viejo hombre. No lo hará. Tenemos que estar desnudos totalmente del viejo hombre para ser revestidos del nuevo hombre. Y ese cambio de ropa solo se logra delante de la cruz, viendo que Él se volvió mi pecado, se volvió mi culpa, viendo que Él tomó el nombre de mi pecado y mi pecado tomó el nombre de Él. No me pertenece más. La culpa no debe ser tuya, porque tiene el nombre de Jesús. Él le puso su nombre, lo llevó, lo tomó sobre Él como suyo. Murió indicando que lo había tomado como suyo. ¿Por qué lo tienes encima tuyo? ¿Por qué estás vistiendo el pecado en tu vida todavía? ¿Por qué permites deseos engañosos, corrompidos dentro de ti? ¿Por qué los permites si tienes la cruz a la cual puedes acceder cuando tú quieras? Es tu altar. Tienes acceso al altar cuando tú quieras. Eres sacerdote de Dios Altísimo. Los sacerdotes tenían acceso al altar. Nuestro altar es la cruz de Cristo. Allí está el sacrificio que se volvió nuestra culpa, que se volvió nuestro pecado, que se volvió los deseos engañosos. Allí está. Mírenlo a Él muriendo y diciendo: consumado es, se terminó, final. No existe más todo esto que yo me volví por ustedes. No existe. Morí. Y mirando la muerte de todas esas cosas en Él, mueren en ti. Y serás libre. Libre. Para que pueda estar el Espíritu de Dios en ti. Padre de gloria, gracias por esta noche. Damos gracias por lo que has puesto en el corazón de cada uno, de cada una. Danos el tiempo. Danos el desear venir a este tiempo, Señor. Revélate a nuestra vida. Revélate, Señor, te lo pedimos. Que nuestra intimidad contigo comience en esa demostración que tú has dado para nosotros, para cada uno, volviéndote nuestro pecado, Señor, volviéndote nuestra culpa. Tú que fuiste el sacrificio por el pecado, te volviste el pecado mismo. Tú que eres el sacrificio por la culpa, te volviste la culpa misma de cada uno de nosotros. Bendito seas. Y una vez que te volviste el pecado con sus deseos engañosos, y una vez que te volviste la culpa, moriste para contigo dar muerte al pecado, a sus deseos engañosos y a la culpa misma, Señor. Con nuestros ojos puestos en tu muerte, tendremos la libertad, libres de pecado
de deseos engañosos corruptos y libre de toda culpa, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Recibimos lo que te pedimos en esta noche. El deseo, el dar tiempo, el permitir que tú nos examines nuevamente, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Líbranos de todo afán. Ante la cruz no se puede pasar con afán, Señor. No queremos estar afanados. Queremos recibir la totalidad, la plenitud de la obra de la cruz, Señor amado, para que podamos luego recibir la plenitud de resurrección y de glorificación tuya, Señor amado. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Recibimos lo que anhelamos en esta noche delante de ti en oración. Lo recibimos y te damos tantas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.